Buenas noches amigos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Espero que estéis muy bien. Esta no es mi perspectiva más adecuada, pero es que no estoy en casa. Pero bueno, se ve así como un poco raro. A ver si puedo limpiar un poco lo que viene siendo la pantalla del móvil con algo. A ver si con el dedo. Ay, muy bien. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy súper contento de poder hacer este vídeo. Creo que lo he dejado peor de lo que estaba. Ugh, Se ve como raro, ¿verdad? A ver si lo puedo limpiar. Esperad. Vamos a ver, vaya modo de comenzar el directo, más poco formal. Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Espero que estéis muy bien, estoy súper contento de tener 3000 seguidores, no solamente porque sean 3000, sino por lo de I Love You 3000 de Los Vengadores, que sabéis que soy súper friki de Los Vengadores. Me decís porfa en los comentarios si se oye bien, ¿vale? Eh, Porque, vamos, quiero que se oiga bien. Bueno, antes de empezar a hablar del tema estrella, que es el tema del fin de los tiempos, quería primero daros las gracias a todos los seguidores que me seguís, que sois ya 3000, casi 3020 personas, que es una cosa que me parece increíble, impresionante, para la gloria de Dios. Y en ese sentido, decir también que ya sabéis que yo en mi canal no monetizo, es decir, no hago publicidad, no dejo que haya publicidad. ¿Por qué? Porque ha habido veces que me he metido en canales de otros hermanos sacerdotes o católicos y sale pues publicidad y entonces pues me da mucha rabia porque puede salir hasta publicidad del tarot o de cualquier cosa y yo no quiero publicidad porque yo no estoy en las redes para ganar dinero. Dicho esto, es cierto que en mis vídeos siempre dejo en la descripción un link a una cuenta común que tengo en PayPal para poder aportar dinero para temas de nueva evangelización. Desde una nueva cámara que me quiero comprar, que me faltan como unos 100 euros, hasta luego cuando ya tenga la cámara, pues temas de ayudar a un proyecto de película o comprar un programa de edición de vídeo o lo que sea, ¿vale? Entonces, lo dejo dicho al principio, los que queráis, sin ningún tipo de presión, podéis colaborar ahí y que sepáis que aquello para lo que yo use ese dinero que deis al fondo común, pues lo utilizaré siempre diciendo para qué es y para temas de nueva evangelización y de ayuda a los demás, ¿vale? Solamente quería decirlo al principio porque siempre lo digo al final, igual hay gente que no llega al final de los vídeos y quiero que lo sepáis. Yo no pongo publicidad en mis vídeos, no monetizo, ni lo voy a hacer, pero sí que doy la oportunidad de que quien quiera pueda colaborar con un fondo común para nueva evangelización y también ayudar a los demás, ¿vale? ¿Ayudar a los demás en qué? Pues, por ejemplo, un chaval que conozco que tiene problemas para pagarse la carrera, otro chaval que tuve acogido en casa y que, bueno, que necesita pasta, lo que sea. Vale, ya está. Se acabó el spot publicitario y ahora quiero hablaros de un tema súper importante, que es el tema del fin de los tiempos. Un tema muy interesante. Así no me veis. Que veis que estoy muy contento, ¿no? Un tema muy interesante que me habéis preguntado, que me habéis planteado. Incluso también he preparado una pequeña chuleta, aquí súper complicada, con un montón de citas, porque es un tema súper interesante. Bien, vamos a situarlo bien. Ay, que me da miedo. Pues si te da miedo, tronca, pues corta y no lo veas. No, es broma. Eso ha sonado muy vacilón, pero es que yo soy así. Vamos a enfocar bien el tema del fin de los tiempos, ¿vale? Vamos a diferenciar primero el fin del mundo del fin de los tiempos, ¿vale? Fin del mundo igual a destrucción de la Tierra. Es decir, si un día de repente el Sol explota, pues más o menos a los 8 minutos todos moriremos, ¿eh? 8 minutos que es lo que tarda en llegar a nosotros la acción del Sol. Eh, Eso sería el fin del mundo, o sea, que la Tierra se destruya, que la Tierra explote, que la Tierra se acabe. Según los ritmos actuales de la naturaleza, pues la Tierra, en principio, como planeta habitable, no puede durar eternamente, ¿vale? Pero el fin de los tiempos es otra cosa de lo que habla la Biblia, que es cuando la historia tal y como la conocemos llegará a su final. Me explico. La historia es el comienzo de la creación de las cosas, pero especialmente del hombre, del ser humano, que ha sido creado a imagen de Dios y ha comenzado un tiempo de historia. En ese tiempo de historia hay un comienzo, que es la creación de los primeros seres humanos, y habrá un fin, que es el fin de los tiempos, que es cuando toda la humanidad llegue a su destino, llegue a su finalidad, ¿vale? Entonces, en ese tiempo, que es un tiempo limitado, es un tiempo pues que no sabemos cuánto va a durar, ¿verdad? Es un tiempo en el cual suceden un montón de cosas, va a haber un número limitado y determinado de personas hasta que llegue el final de los tiempos. Bien. El final de los tiempos, entonces, ¿qué es en ese sentido? Es el final de la historia. O sea, en sí no tiene por qué ser nada malo, aunque veremos que por desgracia sí que va a tener algo malo, pero no tendría por qué ser algo malo. Es simplemente el fin de la historia, ¿vale? Es decir, la historia empieza
con los primeros hombres, llamémoslos Adán y Eva, y mira, si me pongo así parezco un santo con la corona de santidad. ¡Ah! Bueno, entonces, los primeros seres humanos, Adán y Eva, compañía, tal, no sé qué, hasta el final de los tiempos, que sería cuando toda la humanidad llegue a su plena glorificación. Dios ha creado a la humanidad para hacerla participar de su vida divina, para glorificarla, para hacerla plena y semejante a Él. La historia es el proceso por el cual el hombre va siendo llevado de la imagen a la semejanza. Ahora somos imagen de Dios y un día cuando le veamos cara a cara seremos semejantes a Él. Ese es el tiempo de la historia, ¿vale? El tiempo en el cual el Señor está haciendo su obra en nosotros para que seamos semejantes a Él. En ese sentido, la historia como tal, el tiempo espacial, espacio-temporal de la Tierra, tiene un final que se marcará cuando Jesús venga, cuando Jesús vuelva de nuevo. En ese tiempo, Cristo vino una vez, que es en su primera venida, cuando se encarnó de María, predicó el Evangelio, hizo milagros, murió por nosotros, resucitó y subió a los cielos, y se ha inaugurado la segunda parte de la historia, la segunda fase de la historia, en la cual estamos ahora, pues el tiempo de la iglesia, etc., etc., hasta que Cristo vuelva en gloria y poder, ¿vale? Para llevar la historia a su final. Cuando llegue ese momento, el tiempo tal y como lo conocemos cambiará. Ya no será el mismo tiempo de ahora, que es un tiempo en el que las cosas vienen y van, sino que será un tiempo espiritual, un tiempo celestial, un tiempo que no sabemos muy bien cómo es. Los que han experimentado experiencias místicas o arrobamientos, pues dicen que es un tiempo, pues, muy diferente al nuestro. No se puede decir mucho. Si queréis luego puedo ampliar sobre ese tema. Si queréis luego puedo ampliar sobre ese tema, ¿vale? Sobre el tema del tiempo, del Evo, ¿no? El Evo es el nombre que recibe ese tiempo. Bien. Entonces el fin de los tiempos es ese momento que el Señor tiene determinado en la historia para que se acabe la temporalidad tal y como la conocemos hasta el momento presente. ¿Por qué estará marcada? Por la vuelta de Jesús. Jesucristo volverá con gloria, con poder, entre las nubes del cielo, dice la Biblia, y entonces los muertos resucitarán. Los que estén vivos no morirán, sino que serán transformados, y los muertos resucitarán. Todo esto viene en la Biblia, si os interesan los pasajes, obviamente, luego os los digo. Entonces, cuando venga Cristo, al final de los tiempos, los que estén vivos, pues serán glorificados inmediatamente, y después los que estén muertos, pues resucitarán con un cuerpo glorioso, ¿vale? Eso es el fin de los tiempos, en realidad, no tiene mucho misterio, ¿vale? Ahora, hay varias cosas ahí que ya empiezan a complicarse. ¿Cuál es la primera de todas? Bueno, cuando Dios pensó el mundo, no pensó en el pecado. O sea, Él no quería que hubiera pecado. Pero hubo pecado, porque los primeros hombres pecaron. Y al pecar se introdujo en la creación un desorden. Y ese desorden ha hecho que esto sea un poco desastre. Y que el poder del demonio se haya desatado en nuestro mundo. El poder del mal, ¿vale? Entonces, igual que porque los primeros hombres pecaron, la venida de Cristo tuvo que hacerse a través de la cruz y de la muerte, así también el final de los tiempos hará que la Iglesia pase por una última gran tribulación que será como la crucifixión de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que igual que Cristo ha entrado en su gloria solo a través de la pasión, así también su cuerpo místico, que es la Iglesia, solo entrará en la gloria a través de una última gran persecución, que será la persecución del fin de los tiempos, ¿vale? Entonces ahí ya empieza la cosa a enturbiarse. ¿Dónde tenemos que acudir para saber sobre el fin de los tiempos? La gente inmediatamente piensa, Apocalipsis. Pues no, no es el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la palabra Apocalipsis significa revelación. Es el último libro de la Biblia, no sé si os suena, es este librito pequeñito, que habla de la revelación, pero en realidad el Apocalipsis es muy poco claro. Es un libro lleno de visiones, de que si un dragón, que si un no sé qué, que si una mujer, que si un tal, que si una bestia. Entonces, es un lío. El Apocalipsis, de hecho, lo que se dice al final es que el libro está sellado y que no se puede saber lo que significa, ¿no? Es un libro, de algún modo, que está ahí un poco todavía, pues eso, como que no está claro cuándo va a pasar, ¿eh? En cualquier caso, os decía, estoy viendo aquí el Apocalipsis, ¿eh? En cualquier caso, el Apocalipsis, aunque habla del fin de los tiempos, es un libro que está cifrado, oculto. No podemos saber bien lo que significa. Sin embargo, hay tres pasajes en los que Jesús habla del fin de los tiempos. Mateo 25, 24 y 25, Marcos 13 y Lucas 21, ¿vale? Son tres pasajes en los cuales Jesús habla del fin de los tiempos en la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces, realmente esos pasajes son bastante más claritos que lo que estamos diciendo. Lo primero de todo
es que el Señor anuncia, estoy leyendo Lucas, capítulo 21, no lo voy a leer entero porque si no, no acabamos nunca, ¿verdad? En que le preguntan a Jesús sobre el templo. Y entonces Jesús dice, llegará un día en que todo esto quedará destruido y no quedará piedra sobre piedra, ¿vale? Y entonces le preguntan, ¿cuál será la señal de que eso está a punto de suceder? Y entonces, primero les habla de los falsos mesías. Estad atentos que no os engañen, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y diciendo, yo soy, ha llegado la hora. No vayáis detrás de ellos. Esto se refiere a las personas que dicen, ya, ya es el fin de los tiempos, ya ha llegado, ya. Y dicen, no, vayáis tras ellos. Y cuando oigáis hablar de guerras y de revueltas, no os asustéis, porque es preciso que eso suceda antes, pero el fin no vendrá inmediatamente. Fijaos que aquí lo primero que dice el Señor es que muchas veces suceden acontecimientos apocalípticos como revoluciones, como guerras, como rumores, pero eso no significa que vaya a venir el fin de los tiempos. Les dijo además, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos lugares hambres, pestes, apariciones terroríficas y grandes espantos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano y os perseguirán, os arrastrarán a las sinagogas y a las cárceles y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por mi causa de mi nombre. Fijaos entonces que aquí está hablando el Señor de guerras de reinos contra reinos que ya han sucedido, que están sucediendo constantemente. Habla también de apariciones terroríficas, terremotos, hambres, que ya ha sucedido, y habla también de la gran persecución que lleva sucediendo a lo largo de toda la historia, ¿vale? Luego continúa. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que está cerca su devastación, ¿vale? Entonces ahí de repente empieza a cambiar el tono del discurso. Los que estén en Judea que vivan a los montes, los que estén dentro de la ciudad que se alejen, y los que estén en el campo que no entren en la ciudad. Porque son días de venganza en los que se cumplirá todo lo que está escrito. Hay de las que estén encintas y criando en aquellos días, porque habrá gran tribulación en la tierra, y el castigo vendrá sobre este pueblo, una gran tribulación. Habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra la angustia se apoderará de los pueblos, asustados por el estruendo del mar y de sus olas. Los hombres se morirán de miedo al ver esa conmoción del universo, pues las potencias del cielo quedarán violentamente sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir con gran poder y gloria. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. ¿Vale? Bien. He cogido este texto de Lucas, que es un poquito el más corto, ¿vale? Mateo y Marcos, Mateo 24, Marcos 13, lo amplían un poquito más. Entonces, lo que vemos básicamente es que es chungo, 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 ¿vale? Es decir, que va a haber una gran persecución, una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio de los tiempos ni la habrá jamás. Que va a haber signos cósmicos, signos celestes muy fuertes. Incluso Lucas añade un detalle que me parece muy curioso, que es que la gente se angustiará y se enloquecerá a causa del oleaje. No sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Entonces, esa gran tribulación, ¿por qué está marcada? Pues está marcada por la figura del anticristo. ¡Tachán! El anticristo, ¿vale? El tema del anticristo es un tema súper, súper, súper interesante, ¿vale? ¿Por qué? Porque la palabra anticristo proviene de la carta de Juan, de la primera carta de Juan, en el capítulo 2, ¿no? Cuando dice San Juan, habéis oído que va a venir un anticristo, pues bien, han aparecido muchos anticristos. Y luego en la carta de Juan aparecen varias veces la palabra el anticristo. En ese sentido, el anticristo aparece de otra manera en las cartas de Pablo, en concreto en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, en la cual San Pablo habla no del anticristo, sino de el impío, ¿vale? Del impío. El impío significa, pues, el que va contra Dios, ¿no? Estamos en segunda tesalonicenses en el capítulo 2. Primero tiene que producirse la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de la perdición, el enemigo que se eleva por encima de todo lo que es divino o recibe culto, hasta llegar a sentarse en el santuario de Dios, haciéndose pasar a sí mismo por Dios. Entonces, este es el anticristo, este es el impío, que coincide con lo que el Apocalipsis llama la bestia, ¿vale? En el Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis aparece una falsa trinidad. Por una parte está el dragón, que es Satanás, por otra parte está la bestia, que es el anticristo, sería como pues, lo contrario de Cristo, y por otra parte está el falso profeta, que sería como una burla del Espíritu Santo, ¿vale? Entonces la bestia es el anticristo y es el impío, del que habla aquí San Pablo, que aparecerá justo antes del fin de los tiempos. Dice, ya sabéis qué es lo que ahora lo retiene hasta que le llegue el tiempo de manifestarse en el momento prefijado.
porque ese misterioso y maligno poder está ya en acción. Solo falta que se quite de en medio el que hasta el presente lo retiene. Entonces se manifestará el impío, al que Jesús, el Señor, hará desaparecer con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, fijaos, aquí San Pablo dice que al impío, al anticristo, hay alguien que lo retiene. Alguien que lo retiene y que será quitado de en medio. Y entonces aparecerá el impío, que después será destruido con la venida de Cristo. La aparición del impío, gracias al poder de Satanás, vendrá acompañada de toda clase de milagros, señales y prodigios engañosos. Y con toda su carga de maldad seducirá a los que están en vías de perdición, por no haber amado la verdad que les habría salvado. Entonces fijaos cómo aquí se habla del impío como aquel que va a engañar a los hijos de la luz. De hecho, dice el Evangelio según San Mateo que si no se acortaran aquellos días, ningún hombre se salvaría, pero que serían acortados gracias pues, por aquellos que han de ser salvados. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos hasta ahora que, primero, la historia llega a su final. Antes de que llegue el final, que es la venida de Cristo, tiene que venir el impío, el anticristo, la bestia. ¿La bestia quién es? Pues según San Pablo es una persona que se manifestará con el poder de Satanás para engañar a los hombres, que se pondrá en el lugar de Dios y que hará que venga una gran tribulación. El fin de los tiempos vendrá acompañado por signos cósmicos que señalarán que hay algo que está sucediendo en la tierra. Y entonces estallará una inmensa y gran persecución, que será la que tendrá lugar, la gran tribulación, al final de los tiempos, ¿no? Gran persecución hacia todo el mundo, ¿no? Otros pasajes que hablan también de la venida del anticristo están en la carta a Timoteo, por ejemplo, en la primera Timoteo, en el capítulo 4. En el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y prestarán oído a espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Esta será la obra de impostores hipócritas cuya conciencia es insensible. Entonces, de algún modo, aquí San Pablo lo que añade es que al final de los tiempos, efectivamente, algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe. Esta será la obra de impostores, prohibirán el matrimonio y el uso de alimentos que Dios ha creado para que los fieles que han conocido la verdad disfruten de ellos y le den gracias, ¿no? ¿A qué se refiere? Yo tengo mis teorías, pero de momento solamente os leo lo que dice 1 Timoteo 4 y 2 Timoteo 3, ¿no? Has de saber que en los últimos días habrá momentos difíciles. Los hombres se volverán egoístas, avaros, orgullosos, soberbios, difamadores, rebeldes a sus padres, ingratos, impíos, duros de corazón, implacables, calumniadores, incontinentes, inhumanos, enemigos de todo lo bueno, traidores, temerarios, presuntuosos, amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia religiosa, pero su religiosidad será inconsciente. Apártate de ellos, pues los hay que entran en las casas y cautivan a mujerzuelas cargadas de pecados, atraídas por toda clase de pasiones, que continuamente están deseosas de saber, sin llegar nunca al conocimiento de la verdad. Pero no llegarán muy lejos, porque todos se darán cuenta de su insensatez, como pasó también con aquellos. También veis aquí que lo que habla es de que al final de los tiempos los hombres se volverán egoístas, avaros, difamadores, ingratos, duros de corazón, implacables, incontinentes, inhumanos, presuntuosos. Son palabras un poquito duras, ¿verdad? También San Pedro, en su segunda carta, para que no lo sepan, en la Biblia hay 2 cartas de Pedro, en su segunda carta también habla un poquito del tema en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3. Dice, sabed ante todo que en los últimos días vendrán hombres burlones, de esos que siguen sus propios caprichos. Y os dirán con sarcasmo, ¿dónde queda la promesa de su gloriosa venida? Es decir, que también surgirá gente que dirá que Jesús no va a volver, que eso es una chorrada, que es una tontería, que eso de que va a venir Jesús, que es mentira, ¿no? ¿Dónde queda la promesa de su antigua venida? Ya han muerto nuestros padres y todo está igual que al principio del mundo. Una cosa, queridos, no se sabe ocultar, que un día es para el Señor como 1000 años y 1000 años como un día. Y no es que el Señor se retrase en cumplir su promesa como creen algunos, simplemente tiene paciencia con vosotros porque no quiere que alguno se pierda, sino que todos se conviertan. Fijaos cómo San Pedro aquí explica que el día del Señor no llega inmediatamente porque el Señor tiene paciencia y para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el tiempo del Señor no es el nuestro, ¿no?
¿Por qué dice San Pedro eso? Porque es verdad que en tiempos de los apóstoles pensaban que el día del Señor iba a ser inminente, pero ya San Pablo había advertido de que no se alarmara nadie diciendo que el Señor iba a venir inmediatamente porque tenía que venir primero el anticristo, y aquí también San Pedro lo que dice es que el Señor es paciente y quiere que os convirtáis. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, y ese día los cielos se derrumbarán con estrépito, los elementos del mundo se desintegrarán presa del fuego, y la tierra y todo lo que se haya hecho en ella quedará al descubierto. Entonces ahí ya pues habla efectivamente del final de los tiempos, ¿vale? Bueno, son los pasajes un poquito en los cuales os estoy hablando de esto, solamente me quedaría 1 Tesalonicenses 5, que aunque sea anterior a 2 Tesalonicenses, pero bueno, también habla del tema del fin de los tiempos, ¿no? En cuanto al tiempo y a las circunstancias, no tenéis, hermanos, necesidad de que os escriba. Sabéis muy bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando los hombres hablen de paz y seguridad, entonces caerá sobre ellos la ruina de improviso, igual que los dolores de parto sobre la mujer embarazada, y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, por tanto, el día del Señor no debe sorprenderos como si fuera un ladrón. Entonces, juntando todo esto, ¿qué tenemos? Punto 1. Llegar al final de los tiempos. Punto 2. Antes de que llegue el fin de los tiempos, llegará el anticristo. Serán tiempos de apostasía, de alejarse de Dios, de renegar de Dios, de tiempos de burla, tiempos de abandonar al Señor, de incontinencia, del tema de sexualidad a tope, de mentira, de embaucadores. También decía otro pasaje que en aquel momento volverán los mitos. El anticristo es una persona que se manifestará con poder de Satanás para extraviar a los hombres y alejarlos de Dios. Promoverá una gran tribulación, una gran persecución, como no la ha habido desde el principio de los tiempos ni la habrá jamás, hacia todo lo que tenga el nombre de Dios, una persecución que se centrará en los católicos, pero que también va a abarcar a todos los que sean creyentes en cualquier religión, una persecución que será tremenda y terrorífica, una persecución que de por sí acabaría con todos los creyentes en la tierra, pero dice el Evangelio de Mateo que se acortarán aquellos días en atención a los elegidos, y finalmente vendrá el Señor Jesús en la gloria de Dios entre las nubes del cielo, matará al impío con el aliento de su boca, entonces digamos que el mal se terminará, los que estén vivos serán glorificados, los que estén muertos serán resucitados, participarán de la gloria de Dios y entonces seremos semejantes a Dios. En el tiempo de la venida del anticristo, del impío, del fin de los tiempos, habrá catástrofes cósmicas de un modo como muy cantoso, que serán como signos que se dan a los hombres para que se conviertan. El libro del Apocalipsis dice, cuando habla pues de una serie de plagas que se mandan a los hombres, que se les mandan para que los hombres se arrepientan y para que se conviertan a Dios antes de que llegue el día del Señor grande y terrible, como dice el profeta Zacarías, que será el día en que vendrá Cristo con gloria y con poder. Entonces, eso es lo que dice la escritura sobre el fin de los tiempos. ¿De acuerdo? Entonces, podéis preguntar ya todo lo que queráis sobre lo que he dicho. Cualquier pregunta que queráis, absolutamente, ¿vale? Mientras vais preguntando, voy a ir, porque había alguna cosa, pero ánimo, tal no sé qué, voy con un amigo cura Medjugorje, habléis de varias cosas, el Apocalipsis es una LSD, el tema de San Roque, gloria a Dios. Bien. Entonces, vamos ahora como con ciertas cosas así importantes. Primera pregunta, me podéis preguntar lo que queráis, id preguntando ya, yo voy hablando, pero id preguntándome ya lo que queráis sobre todo este tema del fin de los tiempos. Hay gente que dice, ¿el anticristo va a ser el demonio encarnado? No, no es el demonio encarnado. Recordad que el demonio y Dios no son iguales, no son dos seres enfrentados. Dios es eternamente eterno, glorioso, maravilloso, gigantesco y tremendo, y el diablo es una criatura, es una pulguilla, el diablo no se puede encarnar. Tampoco va a ser el hijo del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo no puede tener hijos, el diablo no tiene cuerpo como el nuestro, no puede dejar embarazada a una mujer, ¿vale? Por lo tanto, el impío, el anticristo, será un hombre, una persona, ¿eh? Vamos a ir viendo las preguntas. Dos cosas. Uno, tener en cuenta que el mensaje apocalíptico es un género literario, por tanto, la venida de Cristo. Ahí va mi pregunta, Padre Jesús, ¿en qué consiste realmente? Muy bien, Xavi. El lenguaje apocalíptico, que está en el libro del Apocalipsis, es un lenguaje simbólico, pero todos los textos que os he leído, los textos de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, 2 de Pedro 3, 1 Tesalonicenses 5, 2 Tesalonicenses 2, 1 Timoteo 4, 2 Timoteo 3, 1 de Juan 2, no son apocalípticos,
sino que son textos en los que Jesús habla directamente y sus apóstoles hablan directamente de lo que va a suceder, ¿vale? Por tanto, el género apocalíptico como género literario, como ya he explicado al principio del vídeo, que quizás no lo has visto, no se puede interpretar literalmente. Pero los textos de Mateo, Marcos, Lucas, Segunda de Pedro, Tesalonicenses y Timoteo y Juan, y primera carta de Juan, sí que se pueden interpretar y se deben interpretar literalmente. Entonces, ¿la venida de Jesús cómo será? Pues parece ser que al final de los tiempos todo se va a concentrar en un punto concreto de la Tierra. Parece ser que va a ser Jerusalén. Aquí ya empieza el terreno un poco dudoso, ¿vale? San Ireneo de Lyon, un padre de la iglesia de comienzos del siglo II, que fue discípulo de Policarpo, quien a su vez fue compañero y discípulo de San Juan, es el comentario más antiguo que tenemos sobre el fin de los tiempos en el libro quinto de Adversus Aereses, donde dice básicamente que el final de los tiempos tendrá lugar en Jerusalén, ¿no? De algún modo sí que parece como que las catástrofes cósmicas que tendrán lugar van a acabar con una parte grande de la humanidad, aunque no está claro, y que al reducto final de la humanidad, digamos que parece que se reunirá en la zona de Israel y de Jerusalén. Los comentarios al Apocalipsis también hablan un poquito de eso. Hay una novela que se llama El Señor del Mundo, de Robert Hugh Benson, que la recomendó el Papa Francisco hace poco, y que habla de cómo será el Apocalipsis, en plan novela. Y también está El Padre Elías. El Padre Elías, una novela un poquito más actual, que habla del Apocalipsis, y ambas coinciden en esto, que el final de los tiempos tendrá lugar en Israel. También John Henry Newman, el beato John Henry Newman, que será canonizado en octubre, ya San John Henry Newman, tiene un libro que se llama Cuatro sermones sobre el anticristo, en los cuales también explica un poquito esto, ¿vale? Pero es terreno ahí un poco pantanoso, ¿vale? Saludos desde Polonia. Jolín, qué bueno. Me acuesto. Oye, pues nada. Padre, he visto que hay gente que dice que en realidad el Apocalipsis se refería a Nerón y al Imperio Romano. ¿Cómo va esto? Vale, Fabián, gran pregunta. Vamos a ver. El número de la bestia, el número 666, es una cifra de hombre que aparece en el libro del Apocalipsis, ¿vale? Y es una cifra a la que se han intentado dar como muchas explicaciones. De hecho, habitualmente se suele decir que se refiere a Nerón. ¿Por qué se dice que se refiere a Nerón? Porque en griego los números se escriben con letras, ¿vale? Entonces, el número 666 corresponde con una serie de letras griegas que dicen que sus valores, o sea, que los valores de los nombres, el valor del nombre griego del anticristo sumará 666, ¿vale? Entonces, San Ireneo de Lyon ya hace frente a este problema en el libro quinto de la Versus Hereses, donde decían que Nerón era el anticristo, y él dice que no, que Nerón no es el anticristo, sino que el anticristo tiene una serie de precursores, lo que él llama los profetas del anticristo, que vienen de algún modo para ir preparando su reino, pero que Nerón no era el anticristo, sino que hay muchos otros nombres que pueden referirse a el anticristo, ¿no? En concreto, Ireneo da tres nombres: Euantas, no recuerdo lo que significa ahora, otro nombre es Titán y otro nombre es Latino, como si hiciera alusión al Imperio Romano, ¿no? Pero él dice que no hay ninguno de ellos que se consideren seguro, ¿vale? Por lo tanto, en realidad, el número 666, el anticristo, no se refiere a Nerón, sino que se refiere a, pues eso, al anticristo, ¿no? Dice el Apocalipsis que es un número de hombre, número de la bestia, que el que sea listo que descifre ese nombre. Ireneo recoge las tradiciones sobre las tres posibles traducciones, ¿no?, de ese nombre, pero no da ninguna definición. Entonces, el Imperio Romano, pone ahí Nerón, el Imperio Romano, San John Henry Newman, que ya va a ser canonizado, dice en los cuatro sermones sobre el anticristo que realmente él piensa que, bueno, el fin de los tiempos tendrá lugar en el Imperio Romano actual, que será Europa Occidente, ¿no? Él dice que de algún modo la estructura antigua del Imperio Romano, que es la estructura del Imperio Romano, que sigue patente en lo que es Europa y Occidente, entonces que tiene que ver con eso. Entonces, en tal sentido, el anticristo podría ser el Imperio Romano, podría ser el Imperio Romano incluso moderno actualmente. O sea, el anticristo podría no ser una persona. Es una cuestión que pregunta mucha gente. Y os voy a decir varias cosas, ¿vale? Bueno, lo que ya digo a partir de ahora ya no es seguro, ¿vale? O sea, hasta ahora lo que he dicho de la Biblia es seguro. A partir de ahora ya no es seguro. Vamos a ver, algunas personas han dicho que el anticristo puede ser un movimiento, una ideología. Por ejemplo, el comunismo. De hecho, el Apocalipsis habla de un gran dragón rojo, ¿no? El color rojo es el rojo del comunismo.
Dicen que la bestia había sido herida de muerte, pero había vuelto a resurgir, ¿no? De algún modo el comunismo es cierto que es una ideología que se ha puesto en el lugar de Dios y que se pone ahí como, bueno, es atea radicalmente y sustituye a Dios por la ideología del Estado. Es verdad también que la Virgen María en Fátima en el año 1917 se aparece previniendo contra los errores de Rusia que iban a tener lugar a partir de octubre de 1917 y diciendo que se iban a extender por el mundo y advirtiendo contra el comunismo como una doctrina verdaderamente satánica, como de hecho se ha confirmado en el siglo XXI con los grandes genocidios que tienen lugar bajo el régimen nazi, que os recuerdo que era nacional socialista y por lo tanto marxista, el comunismo de Stalin, el comunismo de Mao, el comunismo vietnamita, el comunismo en algunos lugares de Sudamérica, la URSS, ¿no? Bueno, algunos dicen que el anticristo podría ser el comunismo. Otros dicen que podría ser también el materialismo, otros dicen que podría ser el consumismo, que podría ser el capitalismo, ¿no? Yo particularmente creo que esos movimientos, esas ideologías son preparaciones para la venida del anticristo, ¿vale? Que de algún modo la preparan. El comunismo tiene algo esencialmente maligno, ¿eh? Esencialmente maligno, porque dice que Dios es el problema y que hay que quitar a Dios de en medio para que el hombre pueda ser realmente el mismo, ¿no? En lo cual a Marx le siguen Freud y le sigue Nietzsche, como he explicado en otros vídeos, y el comunismo realmente ha sido lo que más daño ha hecho y hace a la Iglesia y a la religión católica todavía en el presente, ¿no? Yo sí que creo que puede ser como una especie como de anticipo, preparación, caldo de cultivo. Pero tengo la sensación, según dice San Ireneo de León, los padres de la Iglesia, que el anticristo va a ser una persona concreta, no un movimiento, ¿no? De hecho, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, que hemos leído antes, dice como que hay alguien que le retiene, ¿no? Como diciendo, el impío, el anticristo, ahora mismo no viene todavía porque hay alguien que le retiene. Con tan solo que se ha quitado de en medio quien le retiene, entonces se manifestará el impío. ¿Quién es el que le retiene? Pues se han dado muchísimas respuestas a lo largo de la historia, aunque ninguna de ellas está clara. Todo esto es verdad, me parece todo ficción. No sé, no creo en esto del fin de los tiempos. Pues nada, cuando venga, no diga que no te hemos avisado. Tenemos la percepción clara de que está llegando allá. Claro, el Señor, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, dice: cuando veáis que suceden estas cosas, levantaos, alzad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. O sea, de algún modo lo que está diciendo es precisamente que será distinguible, ¿no? O sea, sobre todo los que estemos, o los que estén, los que estemos o estén en la iglesia a tope, en la oración, en la vida espiritual, eh, lo verán venir, ¿no? O sea, es decir, lo verán venir porque el Señor no va a dar un montón de signos en la Biblia para que luego no sepamos distinguirlos. O sea, tiene que ser algo que se vea venir. Lo digo también por los que dicen, no, es que ya es el fin de los tiempos, ya estamos llegando al final, ya se ha acabado todo, ya no sé qué. Bueno, no tiene por qué, ¿no? O sea, no tiene por qué ser así, ¿vale? ¿Qué le puedo decir a algunos amigos que me hablan mal del Papa o incluso que me dicen que el Papa es el anticristo? Gracias, Duque de Rock. Una gran pregunta. Vamos a por ello. Muy bien. Lo que voy a decir ahora, como siempre, es discutible. Aquí no voy a expresar exactamente mi opinión, sino las cosas que se dicen. Como os decía, en el Apocalipsis se presenta una falsa trinidad. El dragón, la serpiente antigua, Satanás, la bestia, el anticristo, ¿vale? Y el falso profeta, que es como una burla del Espíritu Santo. El falso profeta se dice de él que hará una imagen de la bestia y que hará que todos le den culto. Ha habido algunas personas que han dicho que el falso profeta podría ser un antipapa. ¿Qué es un antipapa? Un papa que no es papa de verdad, o sea, un papa que ha sido falsamente elegido, erróneamente elegido, o que él mismo se ha declarado papa, ¿vale? En la iglesia ha habido muchos antipapas, muchos, ¿eh? Pues porque los cardenales se dividían entre ellos, o pues por problemas, bueno, una serie de cuestiones que tampoco puedo entrar ahora, ¿no? Además, tampoco me las sé muy bien de memoria. Entonces, hay quien dice que el anticristo, el falso profeta podría ser un antipapa que pondría todo su poder a favor del anticristo. Si esto fuera así, no hay que olvidar que cuando hay un antipapa, hay un papa. Es decir, que cuando existe un antipapa falso, hay un papa verdadero. Y por lo tanto, en la iglesia sabemos que el papa verdadero es aquel que es elegido por unanimidad
por los cardenales de la Iglesia. En ese sentido, no se puede afirmar bajo ningún concepto que el Papa Francisco es el anticristo, ni siquiera que es el falso profeta, porque el Papa Francisco ha sido elegido por mayoría por los cardenales y con el conocimiento del Papa Benedicto XVI, con quien se lleva muy bien. El Papa Francisco está haciendo muchos cambios y está diciendo muchas cosas que están poniendo nerviosos a muchos sectores de la Iglesia y ha llevado a algunos a afirmar que es el anticristo. No, en ningún lugar se dice que el anticristo va a ser papa. En ningún lugar se dice que el anticristo va a ser papa. En ningún lugar, ¿vale? Esto no se puede afirmar con ninguna fuente en la mano. En todo caso, podría ser que el falso profeta sea un antipapa. Un antipapa, no un papa, sino un antipapa, ¿vale? Entonces, alguien que podemos reconocer los católicos porque diremos, hey, ese no es el papa de verdad, ese es un impostor porque lo han elegido mal o porque no es elegido legítimamente o por lo que sea, ¿no? Entonces, si llega un falso profeta que es un antipapa, será reconocible. Igual que en la historia los antipapas han sido reconocibles, ¿vale? Muy bien, Duque del Rock. ¿Usted cree que estamos en el comienzo de los últimos tiempos? Me dice Cecilia Sosa. Yo creo que sí. Yo personalmente creo que estamos al comienzo de los últimos tiempos, pero me puedo equivocar. Hay una serie de signos que me hacen pensar que podemos estar comenzando el fin de los tiempos. Y esa es mi opinión, pero puedo estar equivocado. El Papa no puede ser el anticristo, pero un anticristo puede hacerse pasar por Papa. Justo eso es más o menos lo que yo he venido a decir. No el anticristo, pero sí el falso profeta. En principio no hay que estar ni vivir asustado, ¿no? Ni en principio ni en final. Lucas 21 dice, cuando veáis que suceden estas cosas, levantaos y alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Y también la Biblia nos dice constantemente que tenemos que estar preparados y que tenemos que estar en vela. Es decir, a San Luis Gonzaga estaba jugando al billar y le preguntaron, San Luis, bueno, le diría Luis porque no era santo todavía, Luis, ¿qué harías ahora mismo si llegara Jesús? Y San Luis contestó, pues seguiría jugando al billar. ¿Por qué? Porque San Luis estaba en paz, estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba jugando, estaba divirtiéndose, estaba confesado, estaba en gracia, pues a él no tenía nada que temer. Entonces si llega el Señor, pues le llega y estaba él preparado. Entonces, ¿cómo hay que vivir? Pues hay que vivir preparados para cuando llegue Jesús y cuando llegue Jesús que nos encuentre en vela, que nos encuentre preparados, que nos encuentre confesados, que nos encuentre en gracia, que nos encuentre dispuestos, ¿no? No hay que vivir asustados, sino muy confiado. ¿El anticristo y el falso profeta es el mismo? Ya he respondido, no es el mismo. Según el Apocalipsis, el anticristo es la bestia, el impío, mientras que el falso profeta es una especie de burla del Espíritu Santo que utilizará su poder para que la gente crea en el anticristo o en la bestia. Pero en Jerusalén siempre es el fin de los tiempos. Bueno, ¿cree padre que las profecías del padre Pío de Pietrelcina es verdad? Pues mira, he estado para el que no lo sepa, hay unas supuestas profecías del Padre Pío que habla de 3 días de oscuridad, que solamente se encenderán las candelas benditas en el día 2 de febrero. Yo he estado buscando la fuente de esas profecías y no la he encontrado, ¿vale? Es decir, a mí me gusta mucho ir a las fuentes. Cuando yo conocí esas profecías, me puse a buscar de dónde venían, en qué carta venían o en qué libro venían y no he encontrado la fuente. No hay ninguna carta, por lo menos pública, del Padre Pío que hable de esas profecías, lo cual me llevó a concluir que son falsas, ¿eh? Porque si todo el mundo sabe esas profecías, será porque la fuente es pública. Sin embargo, si es imposible encontrar y rastrear la fuente de esas palabras, es porque probablemente sea falso. Por tanto, no creo en las profecías atribuidas al Padre Pío, que yo creo que son falsas. Me refiero a que esto se verá venir. No es muy repentino, o no se sabe. A ver, los que estén ahí a tope conectados y en Dios y en la iglesia y en comunión, lo verán venir. Los que a lo mejor estén un poco más despistados, no, porque la Biblia dice que vendrá como un ladrón, ¿no? Entonces, ¿cómo viene un ladrón? Pues viene de repente. De algún modo, ¿por qué dice la Biblia que vendrá como un ladrón? Pues como diciendo, a ver, no esperéis a que se os eche encima el tiempo, ¿no? O sea, cuando dice la Biblia que vendrá de repente, que vendrá como un ladrón, no lo dice para que estemos asustados, sino que lo dice para que estemos preparados, ¿no? Como diciendo, no os durmáis en los laureles, ¿no? Como diciendo, a ver, os estoy diciendo los signos que van a pasar, entonces como decís, ah, bueno, como todavía no pasan, pues entonces todavía puedo vivir así como sin... No, no, no. Como diciendo, tú estate preparado, dale caña, estate siempre preparado, porque el día que menos penséis, dice Jesús, viene el Hijo del Hombre, ¿no? Entonces, nos da una serie de signos para poder discernir, pero nos dice, oye, estad preparados, porque esto puede venir en cualquier momento, ¿vale? El anticristo es el que no cree en la doctrina de Jesús, que esté en contra. A ver, Alejandro Guerrero dice eso porque en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, es cuando San Juan habla de los anticristos, ¿vale? Primera carta de Juan en el capítulo 2. Y digo los anticristos porque fijaos lo que dice así la primera de Juan.
2, 18, perdón, que no veía yo aquí. Hijos míos, estamos en la última hora. ¡Tachán! ¿Habéis oído que iba a venir un anticristo? Pues bien, han surgido muchos anticristos. Esta es la prueba de que ha llegado la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Porque si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero así ha quedado claro que no todos son de los nuestros. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Mesías? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, fijaos cómo aquí de lo que habla es de los anticristos, ¿vale? Sin embargo, también es cierto que el mismo San Juan lo que habla aquí es del anticristo y de los anticristos que, como ya he explicado antes, San Ireneo, discípulo indirecto de San Juan, dice que cuando habla de esto se refiere a los profetas del anticristo, como Nerón u otros que vienen para preparar su venida, como por ejemplo yo he dicho que puede ser el comunismo, una preparación de la venida del anticristo. Entonces, los anticristos de los que habla San Juan hay que distinguirlos del anticristo, que es el impío de las cartas de las tesalonicenses y la bestia del Apocalipsis, ¿vale? ¿Podemos pensar que el fin de los tiempos consiste en un cambio de mentalidad y de actitudes de forma de vivir? Bueno, hay algunas personas que dicen que el fin de los tiempos es cuando tú te mueres, ¿no? Pues es el fin de los tiempos tuyo. Bueno, obviamente cuando uno se muere se ha acabado su tiempo. Eso es bastante lógico, obvio y normal. Pero el fin de los tiempos, tal y como lo describe la escritura y la tradición y el magisterio de la Iglesia, se refiere a un momento concreto de la historia que solo Dios sabe, ¿no? De hecho, Jesús dice en el Evangelio: nadie sabe la hora, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre, como diciendo que existe esa hora en la que vendrá el fin de los tiempos. Por tanto, el fin de los tiempos, en el sentido que hablamos aquí, no es un cambio de mentalidad o de rollo o de no sé qué, sino que es un momento concreto en el que se acabará la historia tal y como la conocemos, porque vendrá el anticristo, se liará pardísima, habrá persecución, y después vendrá Jesús, ¿vale? Entonces no se puede considerar que el fin de los tiempos es ni la muerte de cada uno, ni tampoco un cambio de mentalidad. El fin de los tiempos hace alusión en concreto a algo que sucederá en un momento de la historia que desconocemos. Eso es lo que dice la doctrina de la Iglesia, la tradición y el magisterio. Luego, si no lo queréis creer, pues es vuestro problema, pero yo prefiero creer en la Iglesia, que es muy lista. ¿Cuál es el motivo por el que usas esta edición de la Biblia y no otra? ¿Esa Biblia es interconfesional? Serván José Rojas: ¿por qué uso esa versión de la Biblia y no otra? Porque no estoy en mi casa. Estoy en Marbella. Entonces, como no estoy en mi casa, he cogido la primera Biblia que me he encontrado, que es la Biblia que menos me gusta, que es la Casa de la Biblia, ¿vale? La Biblia que más me gusta es la Cantera Iglesias y también la Biblia de Jerusalén, pero es que aquí yo no la veo. Esta no es mi casa, estoy en casa de un cura amigo que me ha prestado y he hecho el directo súper improvisado porque hemos llegado a 3.000 suscriptores. I love you 3000, entonces por eso uso esta Biblia, ¿vale? Pero que podría utilizar otra. Bueno, aquí está The Catholic Answer Bible, que es en inglés, si queréis puedo leerla de ahí, pero a lo mejor no os enteráis. Buenas noches, buenas noches. Es una pelotudez lo que dicen del Papa, totalmente de acuerdo. He dado la respuesta. Y si llega y no estamos en gracia, amigo, amigo. La Iglesia nos dice que cuando uno se arrepiente de corazón de los pecados con una contrición perfecta, es decir, con un arrepentimiento total y absoluto, los pecados quedan perdonados con tal de que la persona se quiera confesar inmediatamente. Imagínate que yo ahora cometo un pecado mortal y digo: ostras, acabo de meter la pata hasta el fondo, lo siento muchísimo, me arrepiento de corazón, mañana, en cuanto pueda, me confieso. Y resulta que esta noche cojo y me muero, o viene Jesús. ¿Va a ir al infierno? Pues no, ¿por qué? Porque me he arrepentido con contrición perfecta y tenía el deseo de confesarme en cuanto fuera posible, ¿vale? Y entonces no iría al infierno, sino que iría al cielo. Entonces hay que intentar estar en gracia, pero no hay que obsesionarse por estar en gracia, en el sentido de decir: Dios mío, ¿no? A ver si Jesús va a venir hoy, entonces me va a pillar aquí. No, o sea, hay que confesarse, obviamente, pero... Bien, bueno, habéis eliminado muchos mensajes. ¿Qué signos son? ¿Qué signos son? Bueno, ya lo he dicho. Gran persecución, signos cósmicos, venida del anticristo con prodigios y persecución masiva de la iglesia, ¿vale? Ya lo he dicho antes, entonces me imagino que no. ¿El anticristo vendrá de una falsa virgen? Ya lo he dicho, no. El anticristo no vendrá de una falsa virgen. El anticristo no es la encarnación de Satanás, ¿eh? El anticristo no sabemos de quién nacerá. Aquí hay que decir que en la Salet, que es una aparición aprobada por la Iglesia de Francia, pero cuyo texto original de la revelación no se conserva, Melania, la vidente, luego escribió un artículo en el cual decía lo que ella vio.
Pero el artículo que escribió Melania no se corresponde con, o sea, no sabemos si se corresponde con el texto oficial de la revelación de la aparición porque no lo tenemos. O sea, es decir, no se ha publicado. Melania y Maximino eran los dos que vieron a la Virgen. El pastor acabó fatal, alcohólico, y así acabó sus días. Melania fue la que después, ya con 38 años creo que fue, hizo un artículo en el cual pues decía que la Virgen les había dicho que el anticristo sería hijo de una monja hebrea y de un obispo, ¿eh? Pero eso no lo podemos confirmar, ¿vale? Yo aquí lo que os digo es lo que hay, pero eso se puede encontrar en internet, es lo que dijo Melania, pero no sabemos si coincide 100% con lo que dijo la Virgen, si es verdad, si no. Eso es un poco lioso, ¿vale? Entonces, que naciese de una monja hebrea, una falsa virgen en ese sentido, bueno, podría ser, pero desde luego el anticristo nacerá de un modo bastante natural. De hecho, dice Melania en ese artículo que sacó que es hija, el anticristo es hijo de una monja hebrea y de un obispo, ¿no? Que yo eso no estoy diciendo que sea así, ¿eh? Y por supuesto la iglesia no dice que sea así, ¿vale? ¿El resto de religiones podría intervenir de alguna manera o en principio no? Diego García. Al fin de los tiempos, el tema del resto de religiones es un problema, ¿vale? Vamos a ver. Tenemos lo siguiente, las religiones reveladas, judaísmo, islam y cristianismo. Lo más probable es que cuando venga el anticristo, que según todas las tradiciones será judío, y en concreto San Ireneo dice que será un judío de la tribu de Dan, de una de las 12 tribus, el anticristo que será judío, lo más probable es que cuando venga los judíos piensen que es el Mesías, porque sabéis que los judíos siguen esperando al Mesías. Entonces, pues hay muchas tradiciones, empezando por San Ireneo, que dice que los judíos, cuando venga el anticristo, pensarán que él es el Mesías y le seguirán. Sin embargo, San Ireneo dice que luego los judíos se darán cuenta de que no es el Mesías por su actuación, por sus obras y por su tal, y entonces pues dejarán de seguirle y entonces el anticristo perseguirá también a esos judíos que se vuelvan en su contra. Lo que es difícil es rastrear el tema del Islam, en el tema del fin de los tiempos. El Islam aparece en la Biblia en muchos sitios, los ismaelitas, los descendientes de Ismael, se hacen varias profecías sobre los ismaelitas, los filisteos, los palestinos, ¿no? Pues de algún modo también tienen que ver con eso, pero respecto al fin de los tiempos, yo no he encontrado ninguna alusión a los musulmanes, que son una religión muy mayoritaria en la actualidad y que está creciendo mucho. Entonces, ¿qué relación podrán tener los musulmanes con el fin de los tiempos? No tengo ni idea. ¿Serán perseguidos también? Hombre, teniendo en cuenta que el anticristo será judío, pues seguramente serán perseguidos también. ¿Será que cuando venga el anticristo ya no existirá el Islam? No tengo ni idea. Ahí no os puedo decir. Son incógnitas que quedan en el aire y de las que solamente podemos hacer, pues, ¿cómo se dice? Pues como conjeturas, ¿no? Las otras religiones, religiones orientales, taoísmo, budismo. Bueno, si os fijáis, la nueva era y el Zen están como haciendo una especie de unificación de todas las corrientes espirituales de Oriente y haciendo una especie de amalgama de religiones que crean una especie de corriente espiritual nueva era a la que mucha gente se está sumando. Y de hecho, en gran parte yo pienso que la religión universal que propondrá el anticristo, apoyado por el falso profeta, será la nueva era. Porque está calando hasta lo más hondo en todas partes, ¿no? Y es un tipo de religiosidad que dice pues que en el fondo todas las religiones dicen lo mismo, que también el catolicismo en el fondo es una manifestación de la nueva era, que el islam también. Entonces es como una forma religiosa que intenta reunir a todo el mundo debajo de su paraguas. Entonces yo tengo la impresión de que la nueva era, la New Age, todas las religiones orientalistas, etcétera, serán como el caldo, la fosa común en la cual caerán todas las religiones cuando se intente imponer una religión universal y se persiga al cristianismo, luego al judaísmo, quizá también al islam, ¿vale? ¿El anticristo y el falso profeta son lo mismo? Ya he respondido, no. Me han comentado que la venida de Cristo consiste en nuestra actitud, nada, eso no es cierto. Este punto de vista está en la reflexión que dice, es Cristo que llamé, nada, lo siento, eso no es así. Entonces, ¿está desaconsejado a los católicos? ¿Por qué? No, a ver. No, a ver.
La Biblia que estoy utilizando es buena, es católica, es la Casa de la Biblia. Las Biblias católicas son buenas. La Casa de la Biblia de Jerusalén, la de la Conferencia Episcopal Española, la de Cantera Iglesias, son Biblias católicas. ¡Oh! Que está muy bien, ¿vale? Está muy bien. Mahoma es uno de los falsos profetas. No lo sé, no tengo ni idea. El tema de Mahoma es un tema que es muy, muy, muy inquietante, porque Mahoma es un tipo que dice que ve al ángel Gabriel, que dice que Gabriel le revela el Corán, perdón, y que pone en marcha una movida bastante gorda. Eh, ¿Puede ser invento de un hombre? Esa es la pregunta que me hago. O sea, ¿el Islam puede ser el invento de un hombre? ¿Puede un tío inventarse una religión como la que se inventó Mahoma y que lleva a montar la que montó? ¿Puede ser que sea de inspiración satánica? Que fuese el diablo quien se reveló a Mahoma y le engañó, a lo mejor, diciéndole que era Gabriel, ¿no? Dice San Pablo que el diablo se viste de ángel de luz para engañar a los elegidos. ¿Será que le pasó eso a Mahoma? Son preguntas que dejo en el aire. Antes del fin de los tiempos, ¿los judíos se convertirán a la Iglesia Católica? Muy bien, buena pregunta. Ahí hay dos teorías. La teoría de San Ireneo dice que, aunque algunos judíos sí que se harán católicos, habrá otros judíos que sencillamente no se harán católicos, pero tampoco seguirán al anticristo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, no está claro que todos los judíos se vayan a hacer católicos. Ahora, en la carta a los romanos hay un pasaje en el cual San Pablo, en forma de pregunta, dice, como diciendo, si el hecho de que los judíos no hayan aceptado al Mesías ha hecho que los gentiles puedan abrazar la fe, ¿qué será su reinserción en la fe sino una gloria? Entonces, como si diese a entender que se van a convertir, pero no lo afirma explícitamente. Entonces, ese pasaje de la carta a los romanos es el que ha hecho que algunas personas digan que los judíos a final de los tiempos se convertirán al cristianismo, mientras que otros, como San Ireneo, dice que no seguirán al anticristo, pero tampoco serán católicos. Por lo tanto, tenemos esas dos opciones. A ver, es muy difícil que un judío se haga cristiano, la verdad, y que un musulmán se haga cristiano. Me sorprende mucho que un sacerdote hable de esto. Me da hasta alegría. Pues me alegro mucho de que te dé alegría. Yo es que hablo un poquito de todo. ¿Pudo tener influencia Mahoma para fundar su religión con grupos sectarios de los primeros cristianos? Bueno, Servano José, no he estudiado mucho el origen del Islam, te lo tengo que reconocer, ¿no? Entonces no tengo ni idea. Eh, ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En el sentido de que presuponer que Mahoma tuvo mala intención al fundar el Islam es un juicio muy fuerte, ¿no? Es decir, presuponer que Mahoma era malo, que quería hacer una maldad, ¿no? Mahoma tiene la pretensión de hablar en nombre de Dios y tiene la pretensión de que es Gabriel quien se le revela. Entonces, mi opinión personal es que el enemigo le engañó, haciéndole creer que era Jibrail, ¿no? El arcángel Gabriel, y que le engañó y por eso fundó eso pues como un intento de acabar con la fe cristiana, porque de hecho, pues como sabéis, el Islam enseguida devino en un imperio sangriento que conquistó un montón de tierras cristianas y que pues obligaba a la gente a convertirse o si no los mataban, ¿no? Imponiendo la Sharia, que es la ley islámica. ¿Eso puede ser invento de un hombre? Yo creo que no. Yo creo que ahí el enemigo engañó a Mahoma, pero no creo que Mahoma fuese malo, que tuviera mala intención, que fuese una mala persona, ¿no? ¿Me explico? Qué envidia los que ya están en el cielo con lo que se viene, ¿no? Mira, yo lo he pensado muchas veces. De hecho, al hablar del fin de los tiempos, perdón, al hablar del fin de los tiempos hay mucha gente que dice, tú, esto es una movida que flipas, espero que no me pille vivo, ¿no? En realidad, cuando llegue el fin de los tiempos, Dios nos dará la fuerza para poder afrontarlo, ¿no? O sea, obviamente, Dios, como dice San Pablo, nunca permite que la prueba supere nuestras fuerzas, sino que con la prueba dará también la salida. Y en ese sentido, cuando llegue el fin de los tiempos, una fuerza especial y una asistencia especial del Espíritu Santo será dada a los que estén en el mundo para poder hacer frente y afrontar aquello que se le viene al mundo. En ese sentido, ¿son los afortunados los que han muerto ya? Pues hombre, no. En la Edad Media hay una canción que se llama Dies Irae, el día de la ira, que venía a decir más o menos eso. Tú, mejor morirse antes de que llegue el Señor, que si no se va a liar parda. Yo, sin embargo, creo que todos tenemos exactamente las mismas posibilidades de salvarnos, porque Dios nos da a todos las mismas posibilidades de acceder a la gracia. Y de hecho, a mí particularmente me gustaría vivir el fin de los tiempos.
puede sonar un poco más soquilla, pero es verdad, es que me gustaría un montón. La verdad es que creo que va a ser un tiempo súper interesante y un tiempo que vamos a vivir o van a vivir solamente algunos, ¿no? Imaginaos lo que será eso. Una cosa que solo podemos imaginar. Entonces, realmente a mí es que hasta me molaría, ¿sabes? Vivir el fin de los tiempos. Pero bueno, yo soy muy friki. La venida de Cristo es la venida del Mesías judío. La venida del... A ver, el anticristo, cuando venga, los judíos pensarán que es su Mesías y de primeras les seguirán. Luego se darán cuenta de que es malo y dejarán de seguirle y entonces el anticristo perseguirá también a los judíos, como dice San Ireneo. Y cuando ya venga Cristo, Cristo el bueno, Jesucristo, pues obviamente ese va a ser el Mesías de los judíos. Los judíos, ¿qué piensan ahora? Mirad, yo una vez volaba en avión, obviamente, de vuelta de Jerusalén y hablaba con un judío mesiánico que esperaba la venida del Mesías y me decía que ellos pensaban que vendría el Mesías judío y que entraría en el templo por la puerta dorada. El templo de Jerusalén ha sido totalmente destruido y solo se conserva el muro de las lamentaciones y en una parte la puerta dorada, que es como una puerta tapiada ahora mismo que daría lugar o daría acceso al templo. Sobre el templo está la explanada de una explanada en la que está la mezquita de Omar, una mezquita musulmana islámica que es la mayor fuente de conflictos de todo Oriente. O sea, ¿por qué hay tanta pelea entre judíos y musulmanes? Pues mirad, en el año 1948 creo que se funda el Estado de Israel, un montón de judíos van a Israel y se encuentran con que viven allí los palestinos. Entonces los judíos fundan sus ciudades, tienen problemas con los palestinos, pero sobre todo el problema está en que cuando llegan allí y quieren reconstruir el templo, se encuentran con que la explanada del templo está ocupada por la mezquita de Omar y que es un lugar sagrado para los musulmanes porque dicen que allí ascendió Mahoma al cielo. De manera que los judíos se encuentran con que, según ellos, el lugar del templo de Jerusalén ha sido profanado y en su lugar hay una mezquita y ellos querrían reconstruir el templo y tendrían para eso que tirar la mezquita y reconstruir el templo de Jerusalén. ¿Por qué tendrían que tirar la mezquita? Porque, según la Sagrada Escritura, el monte Sión, que es donde está la explanada del templo, es el lugar escogido por Dios para habitar y por tanto el templo solo se puede hacer exactamente allí. Entonces, el gran conflicto que tiene en el fondo el Islam con el judaísmo es que el Islam defiende la mezquita de Omar como lugar sagrado y el judaísmo quiere arrasarla y echar a los judíos para poder echar a los musulmanes para poder reconstruir el templo. ¿Por qué quieren reconstruir el templo? Por dos motivos. El primero, para poder celebrar la Pascua. Los judíos, para celebrar la Pascua, tienen que matar un cordero en el templo y con la carne de ese cordero hacen la Pascua. Entonces, como hace ya unos 2000 años que no hay templo, hace ya unos 2000 años que no hay Pascua. Entonces, los judíos, ¿cómo celebran la Pascua? Pues la celebran poniendo un hueso de cordero en el centro de la mesa, como un signo que les recuerda que mientras no haya templo, no pueden celebrar la Pascua porque no pueden sacrificar los corderos. Entonces, si ellos están esperando a que el Mesías entre por la puerta dorada, lo que vienen a decir es que es lo que me dijo este judío en el avión, es que el Mesías, según ellos, vendrá, echará a los musulmanes, entrará por la puerta dorada, reedificará el templo y allí se situará. En ese sentido, algunas personas piensan que la reconstrucción del templo de Jerusalén puede ser uno de los signos que preceda al fin de los tiempos. Ahí lo dejo, ¿vale? ¿Se cumple en Mahoma el versículo de vendrán del desierto y dirán que soy yo? O no sé qué dices. No intento decir que fuese Mahoma malo, sino que la transmisión fuese errónea. Gracias por ir respondiendo, pero yo tengo que abandonarte. Sí, muchos madrugáis mañana. Y eso, pues es así. Tenéis que madrugar y es normal que no podáis seguir el vídeo hasta el final, pero como el vídeo se va a quedar colgado, lo vais a poder ver, ¿vale? Estoy esperando si me hacéis alguna pregunta más. Yo creo que el gran problema y dificultad es de que judíos y musulmanes se conviertan al final radica en que nosotros tenemos como eje central que Jesús es Dios. Cosa muy fuerte de aceptar, correcto. ¿No? Es muy complicado que los judíos y los musulmanes se conviertan. Es muy difícil. De hecho, sabéis que no es habitual que un judío o un musulmán se conviertan, ¿vale? ¿Cuál será el último signo? El último signo justo antes de la venida del Señor. Pues mirad. El Evangelio según San Mateo en el capítulo 24 dice lo siguiente cuando habla del fin de los tiempos. En el capítulo 24, sí, perdón, eso es. En el capítulo 24 o 25, ahora os lo digo enseguida, ¿vale? Dice así en... Vamos a ver...
Aquí, Mateo 24, 29, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestes se tambalearán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿eh? La señal del Hijo del Hombre, la cruz. Así que parece que antes del fin de los tiempos aparecerá una cruz visible, grande, tocha, fuerte en el cielo y será como ya la señal inminente de que viene el Señor. Llevamos una hora de directo y voy a continuar, porque si nos salimos de la Biblia, hasta ahora prácticamente todo lo que he dicho es bíblico o de los padres de la Iglesia, nos encontramos con una aparición muy llamativa. Es la aparición del Señor a Santa Faustina Kowalska. Santa Faustina Kowalska, santa, tiene el diario de la Divina Misericordia, donde ella veía a Jesús y tenía locuciones de Jesús. Bien, en el diario de la Divina Misericordia, Faustina dice lo siguiente. El Señor se me apareció y me dijo, tú preparas al mundo para mi última venida. Antes de la hora del juicio ofrezco la hora de la misericordia. También dijo que antes del fin de los tiempos brillaría una enorme cruz en el cielo y de cada uno de sus extremos saldrían unas luces que irían hacia la tierra. También dijo Faustina en su diario, de Polonia saldrá la chispa que preparará al mundo para mi última venida. Frase que repitió San Juan Pablo II cuando estuvo en el santuario de la Divina Misericordia, diciendo, de aquí saldrá la chispa que preparará al mundo para la segunda venida de Cristo, y frase que repitió el Papa Francisco en su exhortación, en su bula para la proclamación del año de la misericordia, Misericordia Vultus, diciendo, retomando las palabras de San Juan Pablo II, de aquí saldrá esa chispa que preparará al mundo para la segunda venida de Cristo. A mí estas palabras de Faustina Kowalska, esto es una opinión totalmente personal, por supuesto, para mí son muy reveladoras. Como si la última gran devoción que se fuera a ofrecer a la humanidad fuese la devoción a la Divina Misericordia. La última gran revelación, ¿no? Sabéis que pues, ha habido muchas revelaciones, la del Sagrado Corazón ha sido la más fuerte, quizá, ¿no? La devoción al Sagrado Corazón, que ahora ha tomado la forma de la devoción a la Divina Misericordia, a través de Faustina Kowalska. Entonces, en realidad, parece que estas palabras de Faustina Kowalska, Santa Faustina, lo que vienen a decir es que la última gran devoción que el Señor ofrece al mundo antes de venir es la Divina Misericordia. Como si no hubiera que esperar a otra revelación más del Señor. Antes de la hora del juicio ofrezco el tiempo de la misericordia. Tú preparas al mundo para mi última venida. El Señor no da datos temporales, y Faustina tampoco. Pero es cierto que son palabras que yo creo que nos tienen que poner en guardia. ¿Qué distingue a este tiempo de otros tiempos? ¿Es cierto que la devoción a la Divina Misericordia estaba prohibida al principio? Sí, es cierto. Estaba prohibida y después se permitió. ¿Qué es lo que distingue a este tiempo de otros tiempos? Porque hay mucha gente que dice, no, es que el mundo está fatal, es que tal, la gente ya no cree en Dios. Bueno, si lo comparamos con el tiempo de los romanos, de los griegos, de muchas cosas, pues veremos que el tiempo está mal, pero que ha habido tiempos en los que la humanidad ha estado peor, ¿no? De hecho, imaginaos cómo estaba la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se tiran las bombas atómicas sobre Nagasaki y Hiroshima, por cierto, las dos ciudades de Japón con más católicos. Pero sí que es cierto que este tiempo tiene una característica que no ha tenido ningún otro tiempo. Y es que es una época poscristiana. Es decir, en tiempos de los romanos había una gran depravación, pero no conocían a Cristo. Vienen los godos eran unos brutos, pero no conocían a Cristo, ¿no? Vamos a América, a África, a la colonización, no conocían a Cristo. Pero ahora el nombre de Cristo ya ha sido proclamado en toda la tierra, ¿no? Es decir, de algún modo el Señor dice que primero tenía que ser proclamado su nombre a todos los confines de la tierra, cosa que ya, gracias a los medios de comunicación, ha sucedido. Y estamos en una época postcristiana, donde la gente cree que sabe quién es Jesucristo y cree que sabe lo que es el cristianismo. Y entonces es mucho más difícil de evangelizar.
creo que eso es lo que hace que nuestra época sea tan distinta de otras épocas. Una época en la que el pecado está muy presente y sus consecuencias, que son las heridas emocionales y la gente que sufre de hambre, de muerte, niños abortados, etcétera, ¿no? Y la Iglesia Católica alza su voz en medio de este mundo y es una voz que es acallada, ¿eh? Bueno, son signos llamativos. Esos son los motivos por los cuales yo pienso que estamos en el fin de los tiempos, ¿no? Obviamente puede que esté equivocado y a lo mejor un día me muero y ese día pues diré estaba súper equivocado y borrar este vídeo, pero no, no lo borraré porque total, yo tengo que estar preparado, pero el juicio final, dice aquí Xavi en Mateo 25:35, el juicio final consiste justamente en la misericordia. Buenas noches, soy de las que no tengo miedo, porque creo en el Cristo resucitado. Amén. ¿Las revelaciones privadas están al mismo nivel que la revelada tradición y magisterio? No, no están a la misma altura. O sea, la revelación bíblica terminó con la muerte del último de los apóstoles. La revelación bíblica ha sido desarrollada y mantenida por la tradición y ha sido profundizada por el magisterio. Las devociones privadas no tienen el valor de la revelación pública y de hecho no son dogma de fe. Sin embargo, cuando la Iglesia reconoce una aparición mariana, reconoce un mensaje mariano o canoniza a una persona que ha recibido unas visiones o unas locuciones, de algún modo está reconociendo que esa persona no estaba zumbada y que no era Satán quien le estaba hablando, sino Dios. Y en ese sentido creo que hay que tener en cuenta lo que dicen esas revelaciones, ¿no? Entonces Jesucristo nos someterá a un juicio, claro. Hay dos juicios. El juicio particular, nada más morirte, te vas delante de Dios tu alma y te dice, a ver, chaval, ¿qué has liado en tu vida? Y entonces, según el bien o el mal, pues te toca cielo, purgatorio y infierno. Y luego está el juicio final, que será el que se dará ya cuando todos los hombres y mujeres del mundo estén redivivos, estén revividos, y entonces se dará un juicio universal en el cual se manifestará la misericordia y la gloria y la justicia de Dios, y los justos entrarán al reino de Dios, y los condenados, yo pido que no haya ninguno, pues irán al infierno. Buenas noches, me gustaría hablar en privado. Bueno, eso es complicado, ya os dije el otro día en un directo que no puedo, o sea, tengo en total unos 30.000 más o menos seguidores por las redes y no puedo atender a todos. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este directo, largo, enjundioso, atractivo, llamativo. Y nada, lo termino diciendo pues nada, que gracias por seguirme, gracias por esos 3.000 seguidores, gracias por estar ahí, gracias por escuchar la voz de Dios, gracias por la apertura de vuestro corazón. Compartid los vídeos con quien penséis que los necesitan, muy importante. Me encanta tener 3.000 suscriptores, pero hay muchas personas a las que estos vídeos les pueden interesar. Aunque no estén suscritos, enviádselos porque les pueden venir fenomenal. Ya no voy a hablar del purgatorio, lo dejamos para otro directo, ¿vale? Y bueno, en la descripción dejaré lo que os he dicho al principio del vídeo, un fondo común que he hecho para poder hacer cosas para una evangelización y caridad. Ahora en concreto me quiero comprar una cámara nueva, estoy grabando con el móvil, los vídeos los grabo con una cámara que es un poco malilla, me quiero comprar una cámara nueva mejor. Entonces si queréis aportar al fondo común, pues yo os dejo ahí la descripción y entonces pues por PayPal podéis aportar y cuando ya tenga para la cámara utilizar ese dinero para otras cosas que os iré contando siempre porque quiero transparencia. Yo no pongo publicidad en mis vídeos, no quiero monetizar, no me interesa que pongan publicidad del tarot en mis vídeos, pero sí pongo siempre la posibilidad de que podáis contribuir, ¿vale? Que Dios os bendiga, rezo por vosotros para que el Señor os acompañe, para que San Miguel os guarde y que hagáis todo el bien que podáis, ¿vale? Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.